En este proyecto, el desarrollo e implementación de las políticas públicas que van enfocadas en la equidad e igualdad de género ha impactado la vida de las mujeres en el municipio de Tuluá con el fin pues de generar un entorno en donde los derechos fundamentales del género femenino sean respetados y se haga cumplir en todas las aristas de la sociedad, por lo cual esta investigación describe el marco normativo desde los años 2011 al 2016 enfocada en la jurisprudencia de la Corte, donde se puede evidenciar que en reiteradas sentencias se hace énfasis en que se tienen que cumplir y respetar los derechos fundamentales de las mujeres en la sociedad, además de evidenciar que el entorno social todavía hay muchos sesgos ideológicos que no permiten tener un trabajo articulado de las personas con el Estado. Es por esto que la evolución de la jurisprudencia en materia de género no ha sido lo suficientemente efectiva para garantizar a las mujeres un entorno social sin que las conviertan en un blanco fácil y débil para una sociedad que es machista, tanto en la población de estudio como a nivel nacional, en complemento con los avances de tipo jurídico y normativo, pues estas sobresalen las políticas públicas en los aspectos de derechos laborales y ambientales educativos, lo que hace que las autoridades locales implementen. En el sistema legal colombiano encontramos dos artículos muy importantes dentro de la Constitución Política, que son el artículo 13. El artículo 13 habla de que ninguna persona debe ser discriminada por su raza, condición o sexo. Este artículo establece que las personas que estén bajo condiciones especiales deberán recibir una atención especial frente a la ley. En el artículo 43 de la Constitución encontramos que el Estado nos dice que la mujer y el hombre están en igual de condiciones frente a la ley, tienen una igualdad, una equidad. También nos habla de que las mujeres en estado de embarazo y de posparto reciben una atención especial y que las mujeres cabezas de familia deben ser apoyadas por el gobierno. Contamos con un sistema legal también muy amplio frente a este tema, específicamente dos son muy importantes, que es la ley 1527 del 2008 y la ley 294 de 1996. Estas dos leyes nos hablan de la protección contra la violencia de la mujer en diversos casos como lo son la violencia intrafamiliar, la violencia laboral, también en la protección hacia la mujer frente a diversas situaciones, frente a diversas esferas de la sociedad, como lo son la esfera social, la esfera laboral, la esfera económica, la esfera familiar. Las protege y vela porque haya una igualdad, una equidad siempre ante la ley. Las mujeres históricamente en Colombia obtuvieron los derechos en 1954. Esto fue un avance muy importante para la sociedad porque le dio esa visibilidad a las mujeres, una igualdad frente a la ley, hubo una protección para, para ellas, una protección frente al Estado que las protegía si había violencia intrafamiliar. Entonces fue un movimiento muy grande y muy importante para aquellas personas en esa época. 2 años después, las mujeres tuvieron otro avance muy grande dentro de los derechos políticos, que fue el derecho al voto en 1957. Después de esto llegó la Declaración y Programa de Acción de Viena en 1993, que fue un avance muy importante para la visibilidad de estas mujeres que luchaban para alcanzar la igualdad y la equidad de género en Colombia. Después de esto todavía se sigue viendo que hay una lucha porque todavía hay gente, todavía hay personas que creen y tienen la mentalidad de que una mujer no está en igual de condiciones para un puesto de trabajo que un hombre. Entonces es muy importante este estudio, que sigamos eh, llegando a más personas que todavía tienen esa mentalidad de desigualdad.
y podamos llegar realmente al verdadero cambio, el cambio total, aunque ya ha venido un gran avance, pero tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir construyendo, ya tenemos las bases, pero no nos podemos quedar con eso. Como parte de los objetivos generales de nuestra investigación, nos propusimos analizar las percepciones y las opiniones de las lideresas entrevistadas aquí en el municipio de Tuluá referente al impacto que ha tenido y ha generado la normatividad vigente en razón de la igualdad de género, de cerrar brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, especialmente de la Corte Constitucional, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y cómo ha influido en la situación de las mujeres aquí en el municipio de Tuluá. Nosotros nos propusimos 3 objetivos específicos para esta investigación. El primero, analizar las diferentes experiencias y perspectivas de las lideresas sociales entrevistadas. Como segundo objetivo específico, identificar las limitaciones que presentan las mujeres para su efectiva participación y desarrollo en los diferentes ámbitos sociales del municipio de Tuluá. Y como tercer objetivo específico, nos propusimos contrastar esa realidad encontrada de las lideresas sociales con lo establecido por las sentencias de la Corte Constitucional sobre la protección de sus derechos. Es decir, que analizamos, identificamos y posterior a ello de analizar y identificar las situaciones, contrastamos la situación de la realidad con lo que debería ser. Lo debería ser lo propuesto por la jurisprudencia, lo propuesto por la normatividad vigente, cómo debería de ser la situación versus cómo es la situación en la realidad. Bueno, mi nombre es Mariana Durán. Les voy a explicar un poco la justificación de nuestro trabajo. Principalmente nosotros cogimos una investigación centrada en cómo el municipio de Tuluá se ponen en práctica las sentencias de la Corte Constitucional desde el año 2011 al 2016. Solo cogimos ese periodo de tiempo, pero queríamos establecer algo base y más específicamente cogimos 2 sentencias que nos llamaron mucho la atención y que pensamos que sí tenían que tener conocimiento en el municipio de Tuluá del Cauca porque se enmarcan mucho en cómo proteger los derechos fundamentales de las mujeres, tanto en el ámbito social, político, educativo y laboral. Nuestra investigación, como anteriormente ya lo he manifestado, se realizó en el municipio de Tuluá del Cauca. Entrevistamos varias lideresas, que si no son 5 lideresas las que entrevistamos. También entrevistamos a 2 personas que trabajan en la administración pública actual, que nos sirvieron también para conocer cómo es el trabajo y cómo han implementado desde la administración herramientas para que las lideresas puedan tener una voz mucho más fuerte de la que tienen ahora mismo, porque también teníamos conocimiento de que en la administración pasada pues no se había hecho como tanto trabajo articulado de mano con la comunidad en pro de los derechos de las mujeres para tener un mejor resultado. Pero pues se trata que en esta administración pues van a hacer lo posible para tener una mejor articulación en el trabajo. Como venía diciendo, principalmente nos enmarcamos en que en el municipio de Tuluá del Cauca se presenta una desigualdad de género muy presente, y no solo en el ámbito laboral o político, sino en todo, y es más que por ahí viene enmarcado el trabajo de las lideresas. Sin embargo, ellas manifestaban que sí tenían conocimiento de las sentencias de la Corte Constitucional. Hay mucha legislación, hay muchas leyes, muchas normas. El problema es que no se aplica. El problema es que a la hora de articular ese trabajo a la realidad no se hace. Entonces ahí es donde viene la problemática central, y es que el gobierno, el Congreso puede legislar, pueden hacer normas, leyes, pero si ya en cada municipio como tal la administración pública no pone de su parte de mano de las lideresas para que este trabajo tenga un impacto de verdad, pues la situación se vuelve un poco monótona, en el sentido de que no avanzan para tener un mejor resultado, cosa que está sucediendo en este momento en Tuluá, que las lideresas presentan proyectos en las mesas de trabajo, hablan con el alcalde, hablan con los concejales, pero pues no tienen como una respuesta certera a sus propuestas que están encaminadas en mejorar las oportunidades de las mujeres. Entonces pues es una situación bastante compleja que se presenta en este momento en el municipio de Tuluá. Pero pues más sin embargo que las lideresas nos manifiestan que no se van a dar por vencidas, que van a seguir trabajando, porque pues la desigualdad es algo que se tiene que tratar, es algo que ya es justo que en una sociedad tan avanzada como la que estamos ahora no se presente como tan enmarcadamente como en tiempos de antaño se presentaba, y que era peor a lo que es ahora en la actualidad. Entonces pues
ese es nuestro camino de investigación. Queríamos identificar esos puntos de mano, obviamente, de nuestro marco jurídico normativo, a ver cómo se implementa, y pues tuvimos un gran desacierto ahí, porque pues más allá de nosotros conocer la jurisprudencia y todo, pues es triste saber que existe, pero a la hora de articularse como tal en la sociedad pues falla demasiado, y pues no se evidencia un avance, por lo menos en este momento, de que eso vaya a cambiar. Pero más sin embargo se tiene presente que todavía se puede hacer un trabajo muy positivo en Tuluá, enmarcado, como venía diciendo anteriormente, en que las mujeres tengan un mejor proyecto de vida y que la desigualdad ya no esté tan presente, o mejor dicho, no esté presente en la sociedad, sino que seamos una sociedad más igualitaria, donde todos valgamos lo mismo, donde todos respetemos a todos, hombres, mujeres, todos nos respetemos entre todos y tengamos las mismas oportunidades. Entonces, como tal, esa es la justificación de nuestro trabajo: desigualdad, sentencias de la Corte Constitucional, marco normativo desde el año 2011 al 2016, y cómo se ha venido trabajando eso, se ha implementado en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca. Como tal, esa es la justificación de nuestro trabajo. La investigación fue fructífera, la verdad, tuvimos un gran apoyo por parte de las personas que nos ayudaron haciendo las entrevistas. Con las respuestas que dieron, pues nos llevamos un resultado que veíamos previsto tener, y que fue importante también conocer como esa realidad de las mujeres en Tuluá, y que me imagino que en todo el país en algunos aspectos puede ser hasta peor de lo que se está presentando en Tuluá. Pero pues esa es la justificación de nuestro trabajo. La metódica que utilizamos para nuestra investigación partió de un enfoque empírico, idealista y cualitativo que realizamos mediante una previa revisión de literatura, estado del arte y antecedentes. En esa revisión de literatura partimos para ver qué se había investigado ya y qué tenía la aprobación de la comunidad científica referente a ese tema. Comprobamos que en el municipio de Tuluá no hay mucha investigación referente al tema de desigualdad de género, de empoderamiento de las mujeres y de la equidad y el cierre de brechas en razón de desigualdad de género entre hombres y mujeres. Partiendo allí de los antecedentes, comenzamos a realizar el trabajo de campo, el cual utilizamos por medio del instrumento de la entrevista, entrevistando a 7 lideresas del municipio de Tuluá, todas ellas que se desempeñan en diferentes cargos y en diferentes actividades. Una de ellas la Secretaría de Bienestar Social, varias funcionarias de la Secretaría de Bienestar Social, una docente y varias activistas que trabajan en varias asociaciones de mujeres de aquí, el municipio de Tuluá. Por tanto, comenzamos a hacer la profundización en el trabajo de campo utilizando el método como instrumento, la entrevista, y posterior a eso comenzamos a organizarlo todo en unas categorías de análisis, las cuales nos darían las preguntas que referente a esto, a los temas que decidimos tratar dentro de nuestra investigación, fueron las preguntas, fueron las bases investigativas a través de las cuales nosotros pudimos fundamentar científicamente las preguntas que realizamos a las lideresas. Y estas mismas preguntas fueron las que nos dieron las categorías de análisis. Es decir, que cada pregunta analizada, cada contexto que se les preguntó a las lideresas fue posteriormente organizado en la investigación a través de las categorías de análisis, donde se encuentra tanto la respuesta como el análisis. Posterior a ello, comenzamos a realizar las conclusiones finales de toda la investigación, encontrando en ellas la perspectiva, las opiniones de lo que es en realidad la situación de las mujeres en el municipio de Tuluá y lo que se esperaría que fuera con la expedición de esa normatividad que actualmente sigue vigente. Marco teórico. Participación femenina en Colombia. Las mujeres en Colombia enfrentan barreras para participar plenamente en el proceso político, tanto en calidad de votantes como de candidatas, y factores como el machismo arraigado, la violencia política de género y la falta de presentación en cargos de poder político que contribuyen a esta desigualdad. 2. Desigualdad laboral, política, social de las mujeres en Colombia. La desigualdad está presente en todas las esferas que conforman la sociedad. Por esta razón se identifica en el sector laboral, social, económico y la participación política, porque Colombia es un país que tiene un arraigo histórico enfocado en la desigualdad que viven las mujeres.
que con los años ha mejorado, pero que sigue estando presente ya que no se logra unificar el concepto de una sociedad igualitaria, donde tanto los hombres como las mujeres tengan las mismas oportunidades y no estén marginados por brechas de género, impuestas por la sociedad misma o derivada de factores religiosos como el Oriente Medio. Por esa razón se hace un filtro sobre los tipos de desigualdad social y económica, que son los siguientes. Violencia de género. La violencia de género es un problema que persiste en la sociedad colombiana por medio de significativos impactos de la vida y desarrollo de las mujeres, ya que la falta de protección por parte de las administraciones públicas de cada municipio es bastante precaria y no ofrecen la seguridad de vida a las mujeres víctimas de violencia familiar, y esto es una situación que no debería presentarse. Pero si se presenta, lo indicado es que el gobierno preste los servicios adecuados para garantizar la protección de las mujeres y en articulación la protección de sus derechos fundamentales. También es importante saber que la violencia de género puede derivar de cuando una mujer es víctima de acoso sexual y tampoco cuenta con los mecanismos idóneos para sentirse segura, lo que contribuye a perpetuar cada día más la desigualdad social y alejarnos de construir una sociedad donde apremie la igualdad de género y oportunidades. Brecha salarial de género. A pesar de que las mujeres representan una fuente importante de la fuerza laboral en Colombia, continúa presentándose desigualdad en este sector, ya que ganan menos salarios que los hombres por el mismo trabajo o trabajos de igual valor, solo por el hecho de que ellas son mujeres y ellos son hombres, algo totalmente absurdo porque el trabajo se desarrolla y cumple de la misma manera, sin importar de qué género es la persona que lo hace. Muy diferente sería el caso de ganar más dinero si tiene más estudios y cualidades que hacen que desempeñe su actividad laboral de forma más efectiva, pero que dos personas igualmente calificadas y que desempeñen las mismas funciones tengan una diferencia notoria en el salario, solo porque una es mujer y el otro es hombre, es algo que no tiene ningún fundamento lógico y mucho menos igualitario, pero este es el reflejo de costumbres machistas. Como conclusión, se realiza un minucioso análisis entre lo encontrado en los antecedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional y posteriormente en el trabajo de campo. En las entrevistas realizadas a las lideresas se evidencia una realidad totalmente distinta a lo consagrado en el ordenamiento jurídico, así presentándose un sinnúmero de dificultades de articulación entre las instituciones del Estado con las acciones que la ley les exige, y que a percepción de las mujeres lideresas ya existe demasiada legislación como ley, sentencias, fallos y etc. Y la situación sigue igual, teniendo en cuenta que para continuar la lucha contra la desigualdad y que sea parte del pasado, se debe tener claro el concepto de igualdad para proporcionar una articulación correcta a la sociedad, además de reconocer cuáles son las situaciones y realidades que las mujeres viven a diario, donde sus limitaciones son la misma cultura, la falta de conocimiento y sobre todo la falta de participación en los espacios de empoderamiento y de capacitación, donde desde los grupos colectivos y activistas realizan sus propuestas y exigencias a las actividades del Estado. Para el caso de Tuluá, al Consejo Municipal y a la Mesa Institucional del llamado Mecanismo Articulador, donde se reúnen la Comisaría de Familia, Secretaría de Gobierno, Fiscalía, Policía, Personería y otros entes con el fin de reconocer las situaciones que viven las mujeres y construir las estrategias y rutas a la luz del ordenamiento jurídico para hacer efectiva la protección de los derechos y el correcto acompañamiento a las mujeres víctimas. Por otra parte, se presenta que la gran mayoría de población femenina de Tuluá no participa en estos espacios por desconocimiento, timidez o por miedo de exponerse a denunciar los abusos o situaciones de violencia de los que son víctimas, donde prefieren vivir con dicho miedo y callar estas situaciones, sin buscar ayuda y protección de los entes públicos. Una realidad vigente de las mujeres en Tuluá, expuestas por las mismas lideresas, donde todas concuerdan, es que la falta de participación, que se exige mucho ser escuchadas y se piden espacios con la institucionalidad, pero al final no existen, no hay un activismo, existe un miedo, un encasillamiento donde hay mujeres que ni siquiera conocen de sus derechos y mucho menos qué hacer para que cumplan, en palabras de la lideresa Janet Cifuentes, mucho menos, en palabras de la lideresa Janet Cifuentes, mucho menos van a salir a exigirlo. Si es la realidad, como las mujeres de Tuluá y de cualquier parte del mundo saldrán a exigir y hacer respetar derechos que ni siquiera conocen.
Partiendo de la anterior premisa, se concluye que se debe continuar trabajando fuertemente, aunando esfuerzos articuladamente entre las instituciones del Estado y los grupos activistas y colectivos de las mujeres, realizando un trabajo transversal centrado en la pedagogía, la información y el acompañamiento, no solo jurídico, sino psicológico, alentando y motivando a las mujeres, dándoles a conocer sus derechos, enseñando sobre las formas en que se presenta la violencia por razón de género que atentan contra su dignidad e integridad humana. Por esta razón, si se realiza el acompañamiento que por mandato de la norma se exige para realizar un eficaz restablecimiento de derechos y reparación física, moral y psicológica, y de autoestima de las mismas, apoyando en sus proyectos, dándole a conocer las oportunidades de educación, de emprendimiento y de autosuperación a los que tienen acceso, como también educar al conjunto de la comunidad, no solo a las mujeres, sino también a los hombres, sobre la conciencia social, que se debe tener el respeto por la mujer, por su dignamente por sus derechos y por sus sueños y proyectos de vida, para fomentar una sociedad en creciente desarrollo y cambio donde las personas de otras orientaciones de género y diversidad cada vez más piden ser escuchadas, y para esto se requiere de un Estado presto